Menopausa, un podcast de Astelas sobre menopausia, síntomas y subidas de temperatura. Hola, soy Sonia Sánchez, ginecóloga en l'Institut Doctor Robert y el Hospital Universitari Germans Trias y Pujol de Badalona. Soy Laura Baquedano, ginecóloga del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Bienvenidos a Menopausa, una serie de podcasts para hablar de menopausia y de sus síntomas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué es la menopausia, porque la menopausia es inevitable, hay que pasar por la menopausia y además hay que celebrar que pasamos por la menopausia porque no hacerlo es no estar aquí y eso no puede ser. Lo que sí que es evitable es que los síntomas más frecuentes, como pueden ser los sofocos, afecten a nuestra condición de salud, a nuestro día a día, a nuestra calidad de vida. Eso sí que es evitable. Por eso es buen momento, Sonia, para pararnos a hablar de menopausia, para romper con los mitos que la menopausia muchas veces lleva, los tabúes, para avanzar en el conocimiento, para precisamente intentar que estos sofocos que tú nos contabas puedan limitarnos y condicionarnos nuestro día a día. Vamos a hablar sin tapujos, en confianza, en un entorno seguro, acerca de la menopausia. Vamos a dar luz a la menopausia y vamos a aprender a cuidarnos. Porque para darle pausa al sofoco, solamente tienen que hacer play en este podcast. Muy bien, Laura, es un placer estar aquí. Ya lo sabes. El placer es mío. Laura y yo, para quien no nos conozcan, somos ginecólogas y hace ya bastantes años que trabajamos en la investigación, en la clínica y desde hace un poquito menos en la divulgación sobre menopausia. ¿Pero qué es la menopausia, Laura? Cuéntanos. Bueno, pues la menopausia en realidad, este concepto se refiere a un día en concreto de nuestra vida, que es el día de nuestra fecha de última regla, de la última regla de la mujer. Pero claro, no podemos centrarnos en que la menopausia es ese día en concreto en el que dejamos de tener menstruación. La menopausia es mucho más. La menopausia, el climaterio, que algunas veces le llamamos, pero bueno, como estamos hablando para que nos entienda todo el mundo, que nos entiendan las mujeres, la menopausia conlleva una serie de cambios hormonales en torno a ese día de última regla que aparecen ya antes, es decir, con menstruaciones, porque esto es algo que a lo mejor la gente no lo conoce. Hay síntomas, hay sofocos que aparecen incluso antes de la menopausia, pero sobre todo después de esta fecha de última regla. Así que es mucho más que dejar de menstruar, desde luego. Claro, nosotros desde el punto de vista más médico, ¿no? Siempre decimos la menopausia es la última regla que tenemos y para diagnosticarla debemos pasar 12 meses sin la regla. Un año entero, sin así embargo, es, sin la regla. A lo que nuestras oyentes no se refieren es a toda la transición. Y esa transición empieza cuando empiezan a aparecer alteraciones iniciales, que pueden ser lo que tú comentabas, los primeros síntomas aún teniendo la regla, y esto puede ser que tengamos algo de sofocos los días antes de que nos venga la regla, o algo de insomnio, cambios en el humor, sí, es cambios muy típico. En el interés sexual. Es muy típico, como dices, que en los años previos a esta fecha última regla, a esta fecha de menopausia en concreto, ya pues hay una especie de desajuste, vamos a decir así, o una menor producción hormonal por parte de los ovarios. Entonces, los días previos a la menstruación, cuando se está arreglando, pues esta bajada, esta disminución de los estrógenos en los tejidos puede implicar que aparezcan síntomas como los que tú comentas, sofocos, disminución de la energía vital, estoy cansada, no sé qué me pasa. Entonces, esto también forma parte del síndrome que llamamos vasomotor o los sofocos o el síndrome de la menopausia. Y esto es importante que la gente lo conozca. Todavía arreglando podemos tener síntomas derivados del déficit hormonal. Vale, Laura, pero para que quede claro, ¿no? O sea, es síntomas antes de que y durante y después, cuando pasa ese año lógicamente. Después, porque podemos decir que las alteraciones en el ciclo menstrual, es decir, que la regla venga más frecuente, más cantidad, menos cantidad o más espaciada, también es otro síntoma. Sí, estas mujeres en la transición a la menopausia, en las cuales todavía hay ciclos menstruales, hay menstruaciones, es muy típico que nos refieran en la consulta que hay alteraciones en cuanto a la cantidad de la menstruación, que suele ser menos cuantiosa, más escasa, y que también nos digan que los ciclos son alargados, es decir, que desde el primer día de una regla hasta el primer día de la regla siguiente pase más de 28 o 30 días. Claro. Pues estas alteraciones del ciclo forman parte de todo lo que estamos hablando, de la alteración hormonal típica de la perimenopausia. Esto tiene que ocurrir consideramos que la menopausia, la media en nuestro país está a los 49 años, pero consideramos normal entre los 45 y los 55. Sí, así es. Fíjate que esto es un concepto muy importante el que estás introduciendo, Sonia, que es el concepto de la edad. La edad de la menopausia es algo primordial.
Hay mujeres que dejan de reglar y que tienen estos trastornos hormonales marcados por la disminución hormonal antes de esta edad que nos estás diciendo, antes de los 45, incluso antes de los 40. Bueno, pues antes de los 40 nosotros llamamos la menopausia precoz, o ahora hablamos de otro concepto que llamamos insuficiencia ovárica precoz, da igual. El concepto que queremos, yo creo las dos que quede muy claro es, antes de los 40 años, esto es un trastorno, una alteración endocrina patológica. Nunca es normal. O sea, para hablar claro, es una enfermedad, por lo tanto hay que consultar. Eso no es. menstruar por debajo de los 40, no puede incluso ser... por debajo de los 45. Y por debajo de los 45 no entraremos. Pero bueno, no menstruar en esas épocas de la vida no nos pueden responder. Un profesional sanitario no nos podemos quedar tranquilas con una respuesta de tranquila, debe ser por estrés, tranquila, son los nervios, nunca. Ya te vendrá la regla. No. Porque en estos casos hay que actuar, porque eso puede tener consecuencias a corto plazo, porque pueden haber síntomas, pero también a medio plazo y a largo plazo. Así es, porque los estrógenos, que son las hormonas fundamentales que producen los ovarios de forma natural, no solamente tienen que ver con la menstruación. Los estrógenos no están ahí solamente para producir las reglas, ni muchísimo menos. Los estrógenos van por todo nuestro organismo, es por todo, desde el pie hasta la cabeza. Y entonces, esto quiere decir que influyen en todo, en el metabolismo, en el hueso, en la memoria, en el corazón, en todos los órganos. Entonces, si dejamos de producir estrógenos de forma natural, es decir, si tenemos una menopausia, lo estamos hablando por debajo de los 40, de los 45, este efecto que tienen los estrógenos en los tejidos, no lo he dicho, en la vagina, la vulva, el aparato genital, se va a perder. Y esta pérdida de efecto positivo de los estrógenos a nivel sistémico se va a perder. Con lo cual, a medio plazo, a corto plazo aparecen síntomas, a medio y largo plazo aparecen las consecuencias. Consecuencias que no debemos obviar y que nadie se debe quedar con la idea de, bueno, es un poquito pronto, pero no pasa nada. No. Hay que consultar. Hay que consultar y no nos podemos contentar con un tranquila, ya te vendrá la regla, tranquila son los nervios. Vamos a la edad normal de menopausia. Hemos dicho que 49, entre los 45 y los 55 es el gran grueso de mujeres que seguramente nos están escuchando. ¿Qué se pueden encontrar? ¿Qué les puede pasar? ¿Van a tener todas síntomas? No van a tener todas síntomas. La menopausia, como tú decías, es una etapa fisiológica y que debemos pasar, o sea, que tiene que venir y ya está. Y es algo fisiológico que tiene que ocurrir, algo normal. Pero es cierto que muchas mujeres notan síntomas. Hay mujeres que los notan más leves y no tienen una repercusión en su día a día, en su calidad de vida. Pero ostras, hay otras mujeres, algunas de ellas seguro que nos están escuchando y se sienten identificadas. Hay mujeres que tienen una repercusión clara en su día a día, que están trabajando y están de cara al público, les viene el sofoco y se apuran, que no pueden dormir, que tienen una alteración del estado de ánimo importante, es decir, sofocos es el más importante, sudoración nocturna, que entra dentro de lo que llamamos síndrome vasomotor, no pueden dormir, se despiertan 1000 veces con el pijama empapado, se tienen que cambiar, alteraciones del humor, de las emociones. Obvio, ¿no? Porque cuando no descansas, no duermes y estás teniendo una experiencia vital, que hay muchas mujeres que lo asocian la sensación de sofoco, como ese calor interno que viene, que algunas sudan, otras no, otras asocian palpitaciones, otras asocian náuseas, incluso a lo que todas asocian es ansiedad. Ansiedad. El no encontrarse bien. No encontrarse bien, pues todo esto va impactando en la calidad de vida. Irritabilidad, el no sé por qué me he enfadado tanto con esto, que es una chorrada, pero me he enfadado. Doctora, no soy yo, te dicen. Exacto, la frase a lo que la gente se refiere, ¿no?, cuando viene a la consulta es no soy yo, no sé qué me pasa, pero no soy yo. Esto debe ser la menopausia, sí o no. Y también, Sonia, que no se nos olvide hablar, antes lo estábamos introduciendo, síntomas también muy prevalentes y muy asociados al déficit hormonal, síntomas genitourinarios, es decir, del aparato genital externo, de la vulva, de la vagina, todo lo referente al dolor con las relaciones, a la sequedad. También ahí podemos encontrar un porcentaje importante de mujeres. Porque quizá el tema más importante o la idea que nos tiene que quedar o lo que te dicen las mujeres que ya han pasado 10, 15 años después de la menopausia es: bueno, a mí lo de los sofocos, el insomnio ya se me ha pasado, porque eso se acaba pasando. Ojo que la que tiene síntomas puede tener una media de 7 a 11 años. No es poco, 7 a 11 años. No es poco, pero bueno, acaban pasando, igual que el insomnio, igual que la tormenta emocional que implica la transición, esos cambios de humor, la irascibilidad, eso acaba pasando. Lo que no acaba pasando
es la afectación genitourinaria, porque el aparato genital, tanto la vagina, la vulva, como la parte final de nuestro sistema urinario, depende mucho de estrógenos. Y entonces, no es que con la menopausia desaparezca la sexualidad, es que ocurren cosas que hacen que la sexualidad pues se vea un poco condicionada. Sabemos que hasta el 70% de las mujeres de más de 60 años siguen teniendo algún tipo de actividad sexual, o sea, eso no es despreciable, o sea, la sexualidad, otro mito a romper, la menopausia no acaba con la sexualidad, seguimos siendo mujeres, seres sexuados, seres deseables y seres que desean. Entonces, esto es importante que no se nos olvide, ¿no? Pero habrá que poner remedio a los síntomas porque si no el impacto es grave, ¿no? El dolor con las relaciones, ¿verdad, Laura? La sequedad vaginal. Así es. Y lo asumimos como algo normal muchas veces porque es algo frecuente, pero no debemos normalizar situaciones y síntomas que nos pueden condicionar y mucho en nuestro día a día, en la forma que tenemos de relacionarnos con los demás. Hablabas de la sexualidad, lógicamente, si tú tienes dolor, sequedad con las relaciones, vas a evitar el tener contacto sexual y eso probablemente te va a condicionar también alteraciones en la pareja. En fin, que esto es normal, pero no hay que normalizar o banalizar síntomas que nos están condicionando Yo creo el día a día. Que tiene que quedar claro que el conjunto de síntomas que pueden llegar a presentar las mujeres que nos están escuchando son muy variados. No todas van a tener todo lo que estamos explicando, no todo va a durar siempre. La parte sexual sí que es la condicional. Las que nos escuchen están sanas. Esto a mí no me pasa, esto no me tal. Enhorabuena, muy Claro bien, que es que hay mujeres claro que no. Sí, claro que pero sí. a las que tienen sexualidad satisfactoria, que sigan ahí, que sigan en la práctica de actividad sexual regular, porque eso es uno de los grandes consejos. Y desde luego no queríamos y no queremos que se transmita esa idea asociar la menopausia con una enfermedad, ni muchísimo menos. No, porque no es una enfermedad. No es lo algo es en absoluto. Fisiológico y que he dicho al principio del podcast que hay que celebrar porque estar aquí. Efectivamente. Entonces, y además creo que es un buen momento, tengas o no tengas síntomas, si nos estás escuchando, es un buen momento para que te pares un poco a pensar en la menopausia y para que te pares a pensar que es un buen momento para cuidarte. Que hagas esa pausa, que a veces la vida nos lleva corriendo arriba y abajo con un montón de tascas, ¿no? Somos como, escuchamos muchas veces, ¿no? Somos superwoman, nos han inculcado esa capacidad de hacer con todo. De todo, siempre. Pues hay que pararse un poco a pensar. Hay que parar. Y hay que cuidarse. Y cuidarse es vida saludable. Exacto. Y la vida saludable al final influye en todo, no solamente en la menopausia, podrían ser consejos generales para todo el mundo. Aquello pero que es que son muy importantes. Aquello que alivia la menopausia, disminuye el riesgo cardiovascular, disminuye el riesgo de cáncer, nos da mejor calidad de vida. Son tres puntales, son tres cosas. Dieta saludable, comer no más ni menos, comer mejor, una dieta saludable con una restricción, o sea, con una limitación en los hidratos, mayor proteínas, dieta saludable, comer bien. Iremos un poco hablando en varios podcasts en este tema. Ejercicio con mayúsculas, ejercicio porque nos va bien para todo, para los sofocos, para la salud cardiovascular, para evitar los infartos, para la salud ósea, para evitar la pérdida de masa ósea, ejercicios a poder ser cualquier tipo de ejercicio, cualquiera. Pero si me tienen que preguntar cuál es el ideal, ejercicios de resistencia, ejercicios de fuerza, para favorecer hay que coger las el pesas. músculo. Las mujeres podemos y debemos y no es una condición. Pero ha habido como una corriente de sí, esto no las es mujeres, para... No, las mujeres esto es para debemos nosotras también. Trabajar la fuerza. Quizá el primer día no vamos a levantar 25 kilos, no es el objetivo. Hay que trabajar poco a poco para trabajar la musculatura. Si a una mujer le gusta ir en bicicleta y caminar 8 kilómetros, pues adelante. Pero si además de eso, que también está muy bien, con ejercicio físico aeróbico y demás, incluyes en tu rutina ejercicio de pesa, resistencia, lo vas a notar muchísimo, muchísimo. Y es una inversión. O sea, que lo que está diciendo Laura, ¿no? De aprovechar el momento de tengo 40 y pocos años o tengo 30 años y en 15, en 10 o en 2 años me voy a enfrentar a la menopausia. En realidad no lo sabemos cuándo vamos a tener la menopausia, ni tampoco tenemos una herramienta para saberlo, pero va a pasar. Entonces, empezar a apostar por anticiparnos, a cuidarnos y hacer medidas preventivas. No lo hemos comentado, pero hay que dejar de fumar.
las que Desde fuman. luego, por y hay que hacer un supuestísimo. consumo. Yo diría que habría que dejar de consumir alcohol. El alcohol es un tóxico. En la sociedad en la que vivimos, el no consumo de alcohol es Bueno, muy complicado. lo relacionamos con la sociabilización, con el Pero salir hay que por ahí. disminuir Pero el consumo de alcohol. Existen alternativas de bebidas, existen cervezas sin alcohol, se puede consumir muchas cosas que son saludables también, pero el tabaco es el tabaco tiene que ir fuera. un horror. El tabaco es malo para la salud y eso no hace falta que lo digamos en este podcast, todo el mundo Es lo un sabe, horror, pero para la si hablamos menopausia de es menopausia, fatal. en la menopausia es un hándicap en todos los aspectos. En todos. El primero es que va a incrementar la intensidad del sofoco, va a hacerlo más frecuente y va a empeorar la sequedad vaginal, porque el tabaco es el mejor antiestrogénico Así que es. existe. O sea, si quieres buscar una molécula que sea antiestrogénica, es la nicotina. Y otro entonces, pilar básico, aparte de estos que estamos comentando, que son fundamentales, pues es también un poco cuidar nuestro bienestar emocional, nuestras emociones. Sí. No podemos limitarnos nosotros como profesionales y las mujeres también a tomar una pastillita para los nervios y pensar que es mágica. Ojo con esto, o sea, que también nosotras tenemos que favorecer que el bienestar emocional algunas veces necesita tratamiento farmacológico, por supuesto. Por supuesto. Y es necesario darlo y hay una indicación, por supuestísimo, pero que también lo tenemos que trabajar. El abordaje de la salud Del mental, estrés. el abordaje de la salud mental en nuestro ambiente es tarea pendiente, es una asignatura pendiente, como bien sabemos todos. El consumo de antidepresivos, ansiolíticos es considerable. Seguramente en muchos de esos casos sea necesario, seguramente una acción preventiva en otros casos hubiera sido suficiente. Entonces tenemos que intentar ir incorporando, igual que los cambios que hemos dicho en la alimentación, la práctica de ejercicio. Yo creo que es recomendable a las mujeres que nos están escuchando que paren y que pues a lo mejor intenten parar en algún momento en su vida exponiéndose a la naturaleza, saliendo a pasear, viendo más allá del edificio de enfrente, las zonas urbanas, Y socializando con otras personas, socializar, hacer un poquito de tribu con las mujeres que pueden estar pasando la misma situación como nosotras. Desde aquí os animamos a que no os calléis. A mí me pasa esto y lo explicas, porque a lo mejor a tu amiga, a tu vecina, a tu prima, a tu hermana le está pasando lo mismo. Desde y luego. si no dais pie a que no lo sabéis. Y ojo que en algunas ocasiones es necesario un apoyo farmacológico para un trastorno del ánimo, para un trastorno de salud mental. Ojo, desde luego, por supuestísimo. No hay lugar. Pero una prevención adecuada siempre va a traer la meditación, la práctica de ejercicio. Bueno, como vais viendo, la prevención es fundamental. Y algunas veces hay tratamientos, hay que indicar tratamientos porque la sintomatología es muy importante, es grave y afecta a nuestro día a día. También tenemos tratamientos en nuestras consultas con los que podemos ayudar a que estos síntomas disminuyan y mejoren nuestra calidad de vida. Y para eso, por supuestísimo, hay que consultar con un profesional. Cuando la calidad de vida, cuando tu día a día, cuando no estás bien, cuando los sofocos te están limitando mucho, cuando no... Hay que consultar, hay que hablar, hay que consultar. No se puede conformar, no os podéis conformar con, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Ya lo pasaré. Ya lo pasaré. Bueno, somos una generación o muchas mujeres que nos escuchen habrán visto mujeres más mayores en su familia, en su ambiente, que con su sofoco, con su abanico, con ¡ay, hija, qué calor! Bien, es momento de decir, bueno, pues esto es normal, esto es fisiológico, estupendo, pero yo me niego a que esto me reste calidad de vida, a que esta situación haga que yo no sea yo, que yo no pueda, porque nos merecemos vivir y vivir bien, con calidad de vida. Igual que cuando nos pasan tenemos otros síntomas, le ponemos un remedio y acudimos al profesional de referencia, cualquier síntoma. Si tenemos sofocos y estos son importantes, hay que acudir al profesional de referencia y que nos dé soluciones, que pueden ser farmacológicas, naturales o cualquier otro tipo. Exacto. Pero hay que preguntar y hay que pedir ayuda. Y hay que hablar de menopausia. Y esto sería un poco lo que queríamos hablar en nuestro podcast. Esto es un poco de lo que vais a poder escuchar y ver en los próximos episodios. Es importante que sepáis que existen herramientas a vuestro alcance que puedan serviros, que sean útiles. Este podcast, como decía Laura al principio, es un espacio seguro. Nosotras somos profesionales de la salud, nos dedicamos a la menopausia desde hace mucho tiempo. Vamos a traer invitados al podcast que son grandes expertos y expertas en esta materia. Hay que buscar allá donde la información vaya a ser real, veraz y fidedigna.
Pues, por ejemplo, se me ocurre páginas web como la de la AEM, Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, aeem.es. Ahí hay un apartado para mujeres en el cual hay un montón de documentos, de artículos libres completamente que nos enseñarán mucho de menopausia, nos pueden ser de utilidad. Podemos invitar a que entren en la página. También os queremos invitar a otro portal que es menopausiaysofocos.es, que es un portal creado con la intención de poder aportaros información veraz, donde encontraréis las típicas preguntas que os hacéis. Algunas las hemos respondido en este podcast, otras quizás no. Vídeos, consejos de salud que os pueden ser útiles. Pero hay que buscar bien, hay que buscar bien. Y antes de irnos, porque aquí Dime, la doctora Baquedano y yo somos las creadoras de contenido de una cuenta de Instagram, Facebook y YouTube, que es Mi Menopausia. Esta cuenta la creamos, yo creo que hace ya un añito. Sí, 1 año y medio, una cosa así. Con el objetivo de seguir dando pausa al sofoco y dando luz a la menopausia. De acercarnos precisamente a aquellos sitios en los que las mujeres buscan la información, para evitar que busquen información en sitios en los que la información que se da no es una información válida. Entonces queríamos acercarnos y creamos este espacio. Es @mimenopausia, lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook, también hay vídeos en YouTube. La idea de Mi Menopausia es que se dé información transversal, no solamente médica, no solamente estamos Laura y yo generando contenido de ginecología, también hay información sobre nutrición, sobre fisioterapia, ejercicio, psicología, suelo pélvico, que también tiene que ver. O sea, veréis que hay un montón de profesionales colaborando. Y es muy sencilla. No estamos hablando como los médicos, que algunas veces no se nos entiende, que a veces no he entendido nada. No, aquí esto es muy sencillo y vais a aprender y vais a encontrar consejos muy, muy básicos, pero que son muy importantes y que podéis tomarlos en el día a día que os favorecerán. Y yo creo que nada más. Bueno, Laura, que os invitamos a seguir este ciclo. Estar aquí contigo, colaborando. Igualmente. Este proyecto es muy interesante. Y es un proyecto muy bonito y hay que aprovechar para que la gente hable de menopausia, separe un poco menopausa y desmontemos de una vez mitos que tenemos desde hace muchos años y que ahora mismo ya los tenemos que desterrar. Y que afrontemos esta etapa de la vida como lo que es, algo fisiológico y con una buena calidad de vida, aspirar a ello. Si habéis llegado hasta el final del vídeo podcast, daros las gracias y nos seguiremos viendo porque esto es un proyecto que va a tener varios episodios. Muchas gracias. Muchas gracias.